Soy alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa de la Maestría en Nutrición Deportiva. La presente materia es Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mi nombre es Héctor Aguilar García, licenciado en Terapia Física y pertenezco al estado de Puebla. El presente trabajo se denomina la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. Esta presentación evalúa la literatura científica existente sobre la relación entre las fluctuaciones hormonales y la capacidad de producir fuerza y establecer en qué fase del ciclo menstrual es la más adecuada para aplicar mayor carga en el entrenamiento de fuerza. El método que se utilizó para la investigación de esta presentación fue una búsqueda bibliográfica utilizando la base de datos PubMed. Los artículos incluidos fueron aquellos escritos en inglés o español y los relacionados con la producción de fuerza en mujeres eumenurreicas. A manera de introducción podemos mencionar que en las últimas 3 décadas ha habido un aumento en el número de mujeres que participan en ejercicio desde la actividad física hasta el deporte de élite, atribuible al creciente desarrollo e inversión en el deporte profesional femenino. El porcentaje de mujeres que compiten en los Juegos Olímpicos ha pasado del 26% en Seúl en 1988 al 45% en Río de Janeiro en 2016. Además, en Tokio en 2021 se convirtió en los juegos más equilibrados en cuanto a género de la historia, con igual número de medallas disponible para hombres y mujeres y prediciendo que la participación de las mujeres en los juegos va a ir en aumento cada vez más. Una de las diferencias fisiológicas entre ambos sexos es el ciclo menstrual, principal aspecto que influye en la práctica deportiva de las mujeres. La influencia del ciclo menstrual en el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico en las mujeres ha traído un interés cada vez mayor por parte de los atletas, entrenadores, médicos e investigadores y representa una línea de investigación y desarrollo. El ciclo menstrual es un periodo fisiológico desde el inicio del sangrado, día 0, hasta el día anterior al siguiente sangrado, más o menos 28 días. Durante este periodo se producen ondulaciones fisiológicas de las hormonas estrógeno, progesterona, folículo estimulante y luteinizante. El ciclo menstrual suele dividirse en 3 fases, o en 2, también los manejan muchos autores, la fase folicular y luteal, y también ambos, la fase se une es la fase ovulatoria. Aunque hay estudios que lo dividen hasta en 7 fases, sin embargo, la clasificación del ciclo menstrual, utilizando solo 2 fases, no distingue suficientemente las múltiples cuestiones, medios hormonales, para poder hacer un estudio más profundo. La fase folicular temprana comienza con la menstruación, que suele ser al inicio del sangrado, tarda aproximadamente de 4 a 6 días en completarse, y esta fase las concentraciones de hormonas sexuales femeninas son relativamente bajas y estables. En la fase lútea, esta hormona comienza aproximadamente unas horas después de que el ovocito ha sido expulsado del folículo. El cuerpo lúteo secreta progesterona alcanzando su pico más alto y una menor cantidad en cuanto a estrógeno. En cuestiones de la fase ovulatoria, comienza con un aumento en la concentración de las hormonas, principalmente luteinizante y folículo estimulante. La hormona luteinizante estimula el proceso de liberación del óvulo, que suele ocurrir entre el 16 y 32 horas después que comience su elevación. Por lo tanto, durante las fases del ciclo menstrual hay 2 hormonas principales que varían en concentración a lo largo de este ciclo. El primero va a ser el estrógeno, una hormona con una supuesta función anabólica, es decir, que promueve el crecimiento muscular, mientras que la progesterona se ha relacionado con más vías catabólicas. El estrógeno influye en el colágeno tipo 1, tanto en relación con la disminución como la degradación, aumento en el contenido elástico, disminución del diámetro y la densidad de las fibras.
Por otro lado, la progesterona está relacionada con un mayor número de fibroblastos y con la síntesis de colágeno. Muchos de estos variables podrían estar relacionados con el rendimiento físico de las atletas en general y con sus niveles de producción de fuerza en particular. La influencia de estas hormonas y las fases del ciclo menstrual sobre la capacidad de generar fuerza no está del todo clara. Existen varios estudios que muestran resultados contraindicatorios. Algunos estudios mostraron una mayor fuerza durante la fase folicular que durante la fase lútea, mientras que otros estudios informaron una mayor fuerza durante la fase lútea, mientras que la mayoría de los estudios no pudieron encontrar ninguna alteración entre la fuerza muscular durante el ciclo menstrual. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión que se realizaron en este estudio, se van a incluir aquellas que se encontraban únicamente, se centran en los hombres. Se incluyeron estudios con mujeres con ciclo menstrual irregular. Se excluyeron aquellos que involucraban mujeres preadolescentes, menopáusicas, premenopáusicas y posmenopáusicas, mujeres con tratamientos anticonceptivos, y se incluyeron mujeres con ciclos menstruales normales eumenorreas. Los resultados obtenidos en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de presión son muy contradictorios. Parece que no está del todo definida la fase del ciclo menstrual en la que la producción de fuerza de agarre es mayor. Tras un estudio realizado con deportistas, han mostrado mejores valores de fuerza durante la fase lútea, lo que choca con resultados en un estudio con estudiantes no entrenados sobre si han obtenido mejores valores de fuerza en la fase folicular. Esto genera muchas dudas ya que la hormona predominante en cada una es diferente, pero hay que tener en cuenta que las fases evaluadas son pocas y espaciadas, aspecto que puede influir en los resultados. Además, puede que la preparación física de los participantes influye en los resultados, ya que hablamos deportistas y estudiantes. Por otro lado, dos autores nos refieren que quienes con sus estudios coinciden en que los mejores valores de fuerza de pinza se han dado en la fase de ovulación, donde la hormona predominante es la hormona luteinizante. Pero si observamos el método de evaluación de esta fase, es diferente entre sí y puede ser que el método utilizado no sea todo el efectivo, ya que preside la fase de ovulación 14 días antes de la menstruación, sin ningún tipo de prueba que pueda confirmar la fase. La fase de ovulación ha pedido a los participantes que se realicen un test de ovulación, en caso todos los días desde el séptimo hasta que sea positivo, un método más eficiente que permite confirmar y realizar pruebas en esta fase. Finalmente, en su estudio no se encontró diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual, aunque dejó algunas fases por evaluar, como la ovulación, y observando los resultados anteriores puede haber encontrado alguna se pueden encontrar. Por lo tanto, existen muchas diferencias en estos estudios, ya que el nivel de entrenamiento de los participantes es muy diverso, así como los métodos de evaluación de las fases y el número de las fases evaluadas, todo lo cual hace que los resultados sean muy confusos y no todo confiables. En cuanto a la fuerza de presión, se obtuvieron resultados muy diferentes, lo que puede derivar del nivel de entrenamiento de los participantes, así como el método utilizado para determinar las fases, ya que pocas de ellas coinciden. Si observamos las relacionadas con la fuerza isométrica, no vamos a obtener diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual, aunque habría que fijarse en las fases evaluadas y el método utilizado para evaluar dichas fases. En cuanto a la fuerza de las extremidades inferiores, los resultados indicaron mejores valores de fuerza en la fase folicular. Finalmente, los resultados relacionados con la contracción voluntaria máxima indicaron mejores valores en las fases lútea y de ovulación. En cuanto a las discusiones existentes de este tipo de análisis, tras un estudio realizado con deportistas han mostrado mejores valores de fuerza durante la fase lútea, lo que choca con los resultados de un estudio con estudiantes no entrenados. Se ha obtenido mejores valores de fuerza en la fase folicular. Lo anterior genera muchas dudas, ya que la hormona predominante es una
y diferente, pero hay que tener en cuenta que las fases evaluadas son pocas y espaciadas, aspecto que puede influir en los resultados, además que la preparación física de los participantes influye en los resultados, ya que hablamos de deportistas y estudiantes. Por otro lado, los autores Stewart y Weider en 2020, quienes con los estudios coinciden en que los mejores valores de fuerza se dan a través de la ovulación. A manera de conclusión, podemos mencionar que la capacidad de producir fuerza es mayor en las diferentes fases. Según la prueba de la fuerza realizada, la mayor incertidumbre fue en la fuerza de agarre, donde no se queda claro que la fase produce mayor fuerza, ya que los resultados son muy diferentes. Sin embargo, parece que la capacidad de generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo menstrual y la fuerza máxima está relacionada con la fase folicular, donde se produce el pico de estrógenos. En cuanto a la contracción voluntaria máxima, se dan dos resultados diferentes que ofrecen dudas sobre la fase más en este tipo de fuerza. En cuanto al material bibliográfico, esta es la fuente de estudio.